Bueno, con respecto a la cavidad abdominal, tenemos que limitarlo primero. El tronco está dividido en dos porciones a través del diafragma, ¿sí? Una porción superior, que vendría a ser el tórax, y una porción que está por debajo del diafragma, que es la cavidad abdominal. Entonces, el límite superior de la cavidad abdominal es el diafragma, y el límite inferior sería la pelvis mayor. Y la pelvis mayor está formada por los ilíacos unidos al sacro, y por delante forman la sínfisis pubiana. Después tenemos una pared anterolateral, que los van a formar los músculos propiamente dichos del abdomen, una pared posterior, que va a estar formado por la columna vertebral y los músculos que acompañan la columna, y una región lateral, que vendría a ser la región lumbar. Vamos a empezar por la pared anterolateral. La pared anterolateral está formada por estos 5 músculos. Por un lado tenemos el recto anterior mayor, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso y la fascia transversalis. Estos 5 músculos van a tener mucha relación en distintas regiones topográficas. Primero vamos a ver su inserción, ¿sí? Tenemos el recto anterior, que es un músculo poligástrico porque está dividido, ¿sí?, por aponeurosis. Tenemos uno derecho y otro izquierdo, ¿sí? Se van a insertar en los cartílagos costales de la séptima, sexta y quinta costilla, y se van a dirigir hacia lo que corresponde a la sínfisis del pubis. Luego tenemos el transverso. ¿Por qué se llama músculo transverso? Porque si ustedes se fijan, sus fibras son transversales al eje longitudinal del cuerpo. Y la particularidad de este músculo, además de su inserción, es que en la parte anterior es muy aponeurótico. Hay alguien que está con el micrófono, a ver. Que en la parte anterior es muy aponeurótico, ¿sí? Se une a la línea alba, y hay una sección del músculo, desde que es aponeurótico a donde se hace muscular, que esa región se llama línea semilunar de Spiegel. Importante, ¿sí? Entonces, músculo transverso se inserta en el tercio externo de la cintilla ilocubiana, esta cintilla que vemos acá, ¿sí? Dejando una parte libre, ¿sí?, que es interna. Se va a insertar en la cresta ilíaca, ¿sí?, en las apófisis transversas de las lumbares por detrás, y en las 6 últimas costillas, o sea, en todo el reborde costal. Después, en la línea media tenemos la línea alba, donde se van a ir uniendo todos los músculos, ¿sí? Abro paréntesis, línea alba es la línea media del cuerpo, ¿sí? Cuando el proceso embriológico del embrión genera la unión de los macizos, tanto faciales como de la pared abdominal, es la línea media que divide el cuerpo, ¿sí? En el abdomen es más visible la línea alba porque los músculos en la parte medial es más aponeurótico, ¿sí? No quiere decir que la línea alba esté solo en abdomen. La línea alba es la línea media del cuerpo, pero es más visible en las paredes del abdomen, porque los músculos son muy aponeuróticos. Bueno. Después tenemos al oblicuo menor, ¿sí? El oblicuo menor se va a insertar, ¿sí?, también en el tercio externo de la cresta ilíaca y en las 5 lumbares por detrás, y en la línea media, su parte aponeurótica. Acá está cortada la parte aponeurótica, pero se va a unir. ¿Qué es lo que tengo que saber acá? Les puse la pregunta de examen, ¿sí? ¿Quién forma el tendón conjunto? El tendón conjunto lo forma el oblicuo menor y el músculo transverso, ¿sí? Al unirse ambas aponeurosis forman el tendón conjunto.
Pregunta de examen. ¿Quién forma el tendón conjunto? El oblicuo mayor vemos que es un músculo mucho más extenso, se llama oblicuo porque sus fibras van en forma oblicua hacia la línea media, ¿sí? Se insertan las 6 últimas cartílagos costales, ¿sí? Se digitaliza en la parte lateral con lo que corresponde al serrato, otro músculo que lo estudiaba, en realidad se estudia en miembros, ¿sí? Se digitaliza en la parrilla costal con el serrato, y en la línea media, ¿sí? se une en la línea alba y va hacia la sínfisis del pubis. Fíjense que deja libre el tercio interno de la cintilla iliopubiana, y se inserta en el tercio externo, la cresta ilíaca y en la pared. Tienen que saber inserciones de los músculos del abdomen. No les van a tomar inserciones de estos músculos, pero sí saber su ubicación. Entonces yo te aconsejo ver estas imágenes para ver la diferencia entre los músculos. ¿Qué es la vaina de los rectos? Esto sí es pregunta de examen, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte del abdomen por arriba del ombligo, vamos a ver que la disposición de los músculos es diferente a que si yo hago un corte por debajo del ombligo, ¿sí? Se llama vaina de los rectos a la relación de los músculos de la pared anterolateral con los rectos anteriores, ¿sí? Esta imagen que está acá arriba muestra un corte transversal en la parte superior del abdomen, ¿sí? Esta región que vemos acá sería interno, y esta región que vemos por afuera sería externo, ¿sí? Nosotros ahora mismo seríamos vísceras, ¿tá? Entonces, la disposición de la vaina es, primero de todo, ¿sí? Vamos a ver el peritoneo, que es esta línea en color naranja, ¿sí? El peritoneo. Luego vamos a ver a la fascia transversalis, ¿sí? Inmediatamente por arriba de la fascia transversalis vamos a tener, ¿sí?, al músculo que va a ir por detrás de los rectos, ¿sí? Este músculo que va por detrás de los rectos se llama transverso, ¿sí? Es el primer músculo que vimos, transverso. Después vemos a este músculo, que es el oblicuo menor, ¿sí?, o interno, que vemos que al ir hacia la línea media del cuerpo, su parte tendinosa se divide en una lámina anterior y una lámina posterior, envolviendo a los rectos. Y bien externamente vemos al oblicuo externo o el oblicuo mayor, que va bien superficial a los rectos. Entonces, en síntesis, en la parte superior del abdomen se denomina vaina de los rectos a la disposición de los músculos con respecto a los rectos. Y vemos que el transverso y la fascia transversalis pasan por detrás, el oblicuo menor abraza a los rectos y el oblicuo mayor pasa bien superficial a los rectos. Es muy diferente a lo que pasa en la región inferior del abdomen. Por debajo del ombligo, si hacemos un corte del abdomen, vamos a ver que tenemos el peritoneo, bien posterior a los rectos, y la fascia transversalis, bien posterior. Y vemos cómo el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor pasan por delante de los rectos. ¿Vieron? Bien por delante, se hacen superficiales a los rectos. Esto es importante porque se toma, y aparte para entender lo que viene ahora. Hay una región topográfica que se llama región topográfica semilunar de Spiegel. Si vamos hacia atrás un poquito de lo que fuimos viendo, vimos que el transverso, ¿sí?, era un músculo que tenía en la parte anterior, era muy aponeurótico, y la línea que divide la parte aponeurótica de la parte muscular se llamaba línea semilunar de Spiegel, que no es lo mismo que la región semilunar de Spiegel. Por un lado tenemos que entender lo que vimos recién, ¿sí?, que en la parte superior del abdomen
los músculos tienen una relación con los rectos muy diferente a la parte inferior. El momento en el cual el transverso y el oblicuo menor se hacen anterior, ¿sí? Se hacen anterior a los rectos, se genera una región topográfica que se llama semilunar de Spiegel. Y acá vemos, ¿sí? Es ese límite o línea semilunar cuando todos los músculos pasan por delante de los rectos. Esta región topográfica, ¿sí? Se delimita por el borde semilunar del transverso, el ligamento de Hessenwald. El ligamento de Hessenwald es dependencia del transverso, músculo transverso, anótenlo, y el borde externo del recto. ¿Qué es lo que vemos? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que vemos en la región topográfica semilunar de Spiegel? Nosotros vamos a ver a la arteria epigástrica, ¿sí? Haciéndose superficial y dando múltiples arteriolas a nivel de la aponeurosis. ¿Estamos? Entonces, la región semilunar de Spiegel está limitada por el músculo transverso, ¿sí? El oblicuo menor, el ligamento de Hessenwald, que es dependencia del músculo transverso, y el borde externo del recto. ¿Qué es lo que veo? Es lo importante, es a la arteria epigástrica haciéndose superficial, perforando la fascia transversalis y dando múltiples arteriolas. Vamos al grupo posterior. Dentro de lo que corresponde al grupo posterior, tenemos una región anterior, que está formado por el cuadrado lumbar y el psoas ilíaco, y una región posterior propiamente dicha. Acá vemos al psoas ilíaco, ¿sí? Que en realidad son dos músculos separados, pero se los describe juntos, ¿sí? El psoas es un músculo que se inserta en las lumbares, ¿sí? El ilíaco en la cresta ilíaca, y ambos van hacia el trocánter menor. Este músculo lo damos en miembros, pero como este año nos agarró la pandemia, todavía no lo dieron. Otro músculo es este que vemos por detrás del psoas, que es el cuadrado lumbar, bien de forma cuadradita, ¿sí? Que se inserta en las últimas costillas y en las flotantes y va hacia la cresta. Después tenemos a los músculos posteriores propiamente dichos, y acá quiero que me presten atención. Esto no está en ningún libro, ya les aviso, ¿sí? Entonces, es importante que si estudian de ahí, agreguen, ¿sí? Dentro de los grupos posterior propiamente dichos, tenemos un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. El plano profundo son músculos cortos que van entre las vértebras y se los denomina músculos de la gotera. Y si vemos acá en la imagen, son estos músculos cortos, ¿sí? Su disposición es entre apófisis transversas, apófisis espinosas y viceversa. No se estudian sus inserciones porque hay mucha variación anatómica. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro 10 personas, seguramente 9 tienen distinta inserción. Pero es importante que sepan que estos músculos son músculos cortos que se denominan músculos de la gotera. Después tenemos por arriba de este, ¿sí? Al músculo dorsal largo. Y al sacrolumbar, que sería este. ¿Se toma inserción de esto? Nunca vi que se tome inserción, pero por las dudas, estudien. En el plano medio vamos a tener al serrato menor, ¿sí? Que se inserta en las últimas torácicas y en las dos primeras lumbares, a las 4 últimas costillas, y en el plano superficial al dorsal ancho. ¿Qué tienen que saber de todo esto? Las regiones topográficas que ahora vamos a ver. Hay dos regiones topográficas que se llaman cuadrilátero de Gimfeld y el triángulo de Petit. En realidad, estos lugares topográficos no tienen contenido, sino que son zonas depresibles, zonas
que donde yo voy a hacer la palpación van a ser como blandas, ¿sí? Van a ser como lugares depresibles. Acá se me corrió un poco la imagen, pero vemos que tenemos por arriba, en el cuadrilátero del serrato, ¿sí? Menor. Después tenemos a los músculos de la gotera, que estos son los músculos cortos que están sobre las vértebras, y este que es el oblicuo menor. ¿Mm? Como piso voy a tener al transverso, y es una zona depresible. El triángulo de Petit, ahora después voy a arreglar el Power porque se corrió la imagen. Tenemos, este es el dorsal ancho, ¿sí? Que lo van a estudiar cuando den axila. ¿Mm? El dorsal ancho, por delante tenemos al oblicuo mayor, y por debajo en triángulo es la cresta ilíaca, triángulo de Petit. No se toman las infecciones de estos músculos, pero sí la topografía. Entonces, estos dos lugares topográficos son zonas depresibles, zonas donde si yo voy a palpar, son blandas, ¿sí? Ahora, ¿qué es el trayecto inguinal? ¿Mm? El trayecto inguinal es el descenso de los testículos, o en el caso de la mujer, el descenso del ligamento redondo. Ustedes saben que embriológicamente estos dos contenidos están en la cavidad abdominal. Y a partir de quinta semana hacen el descenso. Y cuando descienden, ¿sí? Llevan con ellos todas las paredes del abdomen, ¿sí? Este sería el músculo transverso, este sería el oblicuo menor, y este sería el oblicuo mayor. Entonces, cuando el testículo, en este caso es el ejemplo del testículo, cuando el testículo desciende, lleva con él peritoneo, lleva la fascia transversalis, lleva los músculos de la pared abdominal. Cuando desciende toda esta pared, genera las 7 capas, ¿sí?, del testículo. Tienen que saberlas, sí, porque entra en los choice. Primero de todo, desde superficial, el escroto, ¿sí? El escroto es la pared más externa, es la piel, ¿sí? Está un poco más pigmentada, tiene pelo. ¿Sí? Luego tenemos al dartos. ¿Sí? Si ustedes saben, la piel tiene 3 estratos. La epidermis, que es la más superficial, la dermis, que tiene músculo liso, y la hipodermis, que es la parte más profunda de la piel, que tiene más tejido celular subcutáneo. El dartos, ¿sí?, vendría a ser la parte muscular de la dermis. ¿Vamos? Entonces tenemos la piel, que sería el escroto, bien por debajo la segunda parte, que es el dartos, ¿sí? Y luego viene la túnica celular. Esta túnica celular es dependencia del tejido celular subcutáneo. Sería la parte más profunda de la piel. Por debajo de la túnica celular tenemos la túnica fibrosa superficial, que vendría a ser la dependencia del oblicuo mayor. Si vemos acá, el oblicuo mayor estaba en el abdomen, descendió por el trayecto inguinal y formó la túnica fibrosa superficial. Entonces puede aparecer en un choice, la túnica fibrosa superficial del trayecto inguinal está formada por el oblicuo mayor. Y esta, la que viene ahora, siempre entra, el cremaster. El cremaster se forma o deriva del tendón conjunto. ¿Se acuerdan quién es el tendón conjunto que dijimos hace un rato? A ver quién se anima. ¿Ninguno? Si volvemos hacia atrás. El oblicuo menor y el tendón profundo. Y el músculo transverso. Oblicuo menor, transverso, ¿sí? Oblicuo menor y transverso. Entonces el cremaster deriva del tendón conjunto. ¿Quién forma el tendón conjunto? Transverso y oblicuo menor. ¿Qué hace el cremaster? El cremaster asciende y desciende el testículo. Pregunta de examen, ¿sí? Asciende y desciende el testículo, porque ustedes saben que los espermatozoides viven a una temperatura menor que la corporal, por eso están hacia afuera. Entonces, cuando tenemos frío,
el testículo asciende y se hace calor, el testículo desciende y se separa del segmento corporal. Luego tenemos por debajo del cremaster la túnica fibrosa profunda, ¿sí? Que es dependencia de las fascias transversales. Y la túnica vaginal, que es el peritoneo del abdomen que bajó y generó la túnica vaginal. Es importante esto, chicos, porque acá salen fácil 3 preguntas de examen. Acá vemos el trayecto inguinal. Fíjense, este tendón, ¿sí? Es el tendón que se llama femoral o iliofemoral, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y va hacia el pubis. Vamos a ver que más adelante, cuando demos miembros, este ligamento, ¿sí? Depende, o sea, se forma por los músculos del abdomen, especialmente el oblicuo mayor, y me va a delimitar por debajo una región que se llama arcada plural, que es cuando los vasos ilíacos salen hacia lo que corresponde al muslo y se convierten en vasos femorales. Pero ahora lo que nos interesa a nosotros es lo que está por arriba del ligamento. Y vemos al trayecto inguinal. Fíjense, el trayecto inguinal tiene 2 orificios. Un orificio superior o profundo y un orificio inferior o superficial. El trayecto inguinal ocurre por arriba del ligamento femoral o iliofemoral. Lo que está por debajo es la arcada, ¿sí? El trayecto inguinal pasa por arriba. El trayecto inguinal en la parte más profunda, en su orificio más profundo y superior, está relacionado con los vasos ilíacos. Pero en su orificio superficial e inferior está relacionado con la sínfisis del pubis, ¿sí? Y el ligamento de Croquet. Acá también se ve, este sería un trayecto inguinal izquierdo. Vieron cómo el trayecto inguinal izquierdo pasa bien cerca del contenido vascular ilíaco y luego hace un giro hacia la parte interior y termina pasando por arriba del ligamento femoral. Tengo que saber el contenido, ¿sí? Vamos a tener arteria deferente, y vayan anotándose porque hay que saber las arterias de dónde vienen, ¿sí? Deferente, hipogastria. Arteria espermática o gonadal de la aorta abdominal. Plexo pampiriforme. ¿Qué es el plexo pampiriforme? Son plexos venosos, ¿sí? En el hombre ocurre que uno de los plexos de superficial se genera una enfermedad que se llama varicocele, ¿sí? Que es la dilatación venosa de esos plexos. Luego tenemos el ligamento de Croquet, que vendría a estar acá, sujetando a un ganglio importante que se llama ganglio de Croquet. La arteria funicular, que es la hipogastria. El nervio abdominogenital mayor, menor y genitocrural, que son ramas de los plexos lumbares. En el caso de la mujer, vamos a tener el descenso de lo que corresponde al ligamento redondo. Vamos a tener al ligamento de Nuc, ¿sí? Y también a los abdominos genitales mayor, menor y genitocrural. Acá lo que faltaría agregar que también tiene plexos pampiriformes, ¿sí? Y bueno, también tiene a la arteria espermática que viene de la aórtica, que en este caso se llama gonadal. Bueno, vimos las paredes del abdomen. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo divido, ¿sí? El abdomen tiene una división topográfica que lo divide en 9 cuadrantes, a través de 4 líneas. 2 líneas verticales, que van de la mitad de la clavícula hacia la pelvis, y 2 líneas transversales. La primera, la superior, va por el reborde costal, y la inferior va a través de las crestas ilíacas. Y así se me
divide en 9 cuadrantes. Tengo que saber qué órganos están en cada cuadrante, ¿sí? Vamos a empezar por acá abajo. Fosa ilíaca, derecha en este caso. En la fosa ilíaca derecha tenemos al ciego, tenemos al apéndice, ¿sí? Y dependiendo de la persona podemos tener a la válvula ileocecal casi en el límite. El flanco derecho está casi en su totalidad formado solamente por el colon ascendente, ¿sí? Un poco se las ve a las asas intestinales, y más posterior vamos a tener al riñón derecho, a la suprarrenal derecha, ¿sí? En este caso no se ve porque es retroperitoneal. Y vamos a tener a la punta también inferior del hígado. El hipocondrio derecho está en su totalidad ocupado por el hígado, y vemos cómo se asoma el ángulo del colon, ángulo derecho, ¿sí? O ángulo hepático, porque está en relación con el hígado. El epigastrio vamos a tener al lóbulo derecho, al lóbulo izquierdo del hígado, vamos a tener al esófago abdominal, a la curvatura menor del estómago y a la primer porción del duodeno. Por detrás de estas dos estructuras grandes vamos a tener a la vesícula y al conducto hepático. Hipocondrio izquierdo vamos a tener al fondo del estómago, ¿sí? A lo que corresponde al ángulo esplénico o ángulo izquierdo del colon. Más por detrás vamos a tener, en este caso no se ve, pero el vaso, ¿sí? También vamos a tener a la suprarrenal y el polo superior del riñón. Flanco izquierdo, colon descendente, asas intestinales y polo inferior del riñón. Fosa ilíaca izquierda, colon sigmoideo, hipogastrio, recto, ano, ¿sí? Y vamos a tener a la región umbilical o mesogastrio, que vamos a tener al colon transverso que cae, ¿sí? Y a las asas intestinales. Las asas intestinales, tanto yeyuno como ilion. Vamos a ver que dentro de lo que es el contenido abdominal, lo que vimos, el colon, ¿sí? Va a dividir en dos regiones. Una región supramesocólica, que quiere decir una región por arriba del colon transverso, y una región inframesocólica. Primero de todo, tengo que saber ciertos conceptos de peritoneo, ¿sí? Hay órganos que son peritoneales, que quiere decir que tiene serosa visceral, ¿sí? Que son órganos que están envueltos por el peritoneo. Hay órganos que son extraparietal, que quiere decir que que están por detrás, o se los denomina retroperitoneo. No está en esta bolsita. Ustedes tienen que pensar que el peritoneo es como una bolsa, ¿sí? Y dentro de esa bolsa van a haber órganos que están totalmente peritonizados, que quiere decir que están totalmente envueltos, otros que están medianamente envueltos y otros que están por fuera de esta bolsa, ¿sí? En este caso, los extraparietal son órganos que están por detrás, no están dentro del peritoneo. Órganos retroperitonizados son órganos que están peritonizados, pero por tener vieron que cuando somos embriones, el embrión hace plegamientos del el tubo digestivo. En ese plegamiento, el órgano, ¿sí? Está peritonizado y pegado a la pared peritoneal, ¿sí? Hay alguien que está con... Entonces, órganos retroperitonizados son órganos que están envueltos por el peritoneo y también adosados a la pared peritoneal. Y después tenemos órganos que son intraperitoneales, pero no están peritonizados, o sea que no están envueltos por esta serosa, que el único ejemplo es el ovario. Ahora, el peritoneo también me genera pliegues, ¿sí? ¿Cuáles son estos pliegues? Puede ser un meso, ¿sí?
El meso es un pliegue que conecta un órgano con la pared, ¿sí? Con la pared peritoneal. Y lleva elementos nobles, lleva arterias, lleva venas y lleva nervios. Ahora, el epiplón, ¿sí? Une un órgano con otro órgano, y también lleva elementos nobles, lleva arterias, venas y nervios. La fascia es una adherencia, ¿sí? Sería una membrana mucho más fina que une, ¿sí? Al órgano, une la parte parietal a la parte visceral. La vemos mucho en colon, lo vamos a ver. Y después tenemos ligamentos, que es un pliegue del peritoneo, pero que no lleva elementos nobles y sujeta un órgano. ¿Ya? Vamos a verlo después también. Lo que vamos a ver ahora sería lo que es supramesocólico, ¿sí? Hace un ratito les había dicho que el abdomen se dividía en la región interna en dos secciones a través de la inserción que tiene el colon transverso. Me va a dividir una región superior que es supramesocólica y por debajo inframesocólica. Nosotros vamos a empezar con esta región, y lo que primero vamos a estudiar es el esófago abdominal. Pero para entender lo que es esófago abdominal, tengo que entender todo el esófago. Entonces acá les voy a explicar todo el esófago para que entiendan esta porción abdominal. El esófago es un conducto semimembranoso, ¿sí? Que se extiende de la hipofaringe hacia el estómago. Tiene tres regiones: una cervical, ¿sí? Que mide aproximadamente 5 centímetros, una torácica que mide 16, y una abdominal, que es lo que tendríamos que estudiar ahora, que mide solamente 2 centímetros. En total mide un promedio de 25 centímetros, con un diámetro de 2. Bueno, el esófago, ¿sí? Abdominal, estos 2 centímetros que pasan en la cavidad abdominal, está recubierto por el peritoneo, pero solamente en su cara anterior. Pregunta de examen. El esófago está recubierto por el peritoneo solamente en su cara anterior. Del lado derecho se relaciona con la transcavidad de los epiplones, que ya vamos a ver qué es, y del lado izquierdo con lo que corresponde, el transcavidad de los epiplones, el lóbulo izquierdo del hígado y su borde izquierdo con la tuberosidad mayor del estómago, y vamos a ver sus otras relaciones. Acá vemos el esófago, ¿sí? Desde la hipofaringe hasta el estómago. Hay 3 lugares donde el esófago tiene estrechez. ¿Qué quiere decir? Que su luz se achica. Su luz interna, su diámetro, disminuye. Tengo que saber. Pregunta de examen en el oral es la estrechez del esófago. Una que corresponde a nivel superior, ¿sí? Que la genera la faringe a través de los constrictores. Eso genera una disminución de su diámetro. Otra en esta región, en relación con la tráquea. Ustedes saben que la tráquea, al dividirse en los bronquios fuentes, esa división se llama carina. Esa división, esa relación que existe con la tráquea va a generar, vieron que hacia atrás está el esófago, una disminución de la luz del esófago. Y por último, la diafragmática. Ustedes saben que el hiato diafragmático del esófago es muscular, está generado por los pilares principales del diafragma y genera como una disminución de la luz del esófago. Bueno, eso en forma general, pero Testudo, ¿sí? Este anatomista, habla de una cuarta porción donde la luz del esófago se achica. ¿Dónde sería esta? Entre carina y el diafragma. Acá. ¿Sí? Ustedes saben que el corazón está muy en relación en su cara posterior, que está representada prácticamente por la aurícula izquierda y parte del ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula va a generar una presión en esta región y va a generar
también una disminución de la luz. Mi consejo es que cuando ustedes hablen en el oral, hablen de las 3. Y si el profesor le dice, ¿ustedes están seguros que hay solamente esas 3 o no hay ninguna más? Ustedes dicen, sí, según Testud hay una cuarta, ¿sí? Entonces, quedan bien. ¿Cuántos esfínteres tiene el esófago? ¿Sí? ¿Tiene uno superior? ¿Sí? Que se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes, es una zona de alta presión. ¿Por qué? Porque están los constrictores de la faringe, los músculos constrictores. Y un esfínter inferior, que es el cardias, que lo une al estómago. ¿Cuáles son los componentes de la corbata suiza? Pregunta de examen. Componentes de la corbata suiza. ¿Vieron? Este es el esófago. ¿Sí? El esófago abdominal tiene solamente 2 centímetros y después ya se continúa con el estómago. Esto que veo acá es el diafragma. Bueno, la corbata suiza es un conjunto de componentes. Primero tengo que el estómago, ustedes saben por esto, no sé si ya dieron digestivo, pero el estómago tiene 3 capas musculares, una oblicua, una longitudinal y una circular. Uno de los componentes de la corbata suiza es la musculatura oblicua interna. Otro componente es el ángulo de His. ¿Qué es el ángulo de His? Es este ángulo que se genera entre el esófago abdominal y la tuberosidad mayor del estómago. Esta región acá se llama ángulo de His. Después, otro componente son los ligamentos frenoesofágicos. Los ligamentos frenoesofágicos son los ligamentos que van desde el diafragma hacia el esófago para sujetarlo en esa posición. Otro componente es la válvula de Kubarov. La válvula de Kubarov está en el epitelio gástrico, ¿sí? Y evita que los alimentos vayan hacia arriba, o el reflujo, ¿no? Y el último componente es el cambio del epitelio. Ustedes saben que el esófago tiene un epitelio distinto al del estómago. ¿Quién sabe el epitelio del esófago o del estómago? ¿Nadie? ¿No dieron todavía a gastro? Del esófago puede ser plano estratificado, no queratinizado. Claro. ¿Y el del estómago? ¿No? El del estómago cilíndrico simple mucosecretor. Es mucosecretor. ¿Vieron esa diferencia de epitelio entre un órgano y otro? Hace también el componente de lo que llamamos corbata suiza. ¿Tengo que saberlo? Sí, lo tengo que saber, es pregunta de examen. Bueno, vamos a ver la irrigación del esófago. Como el esófago es un órgano que lo vemos en el cuello, luego lo vemos en el tórax y por último lo vemos en el abdomen, vemos que tiene una irrigación en todo su trayecto que va de diferentes maneras. Vamos a ver que el esófago cervical, que medía aproximadamente 5 centímetros, proviene de las arterias tiroides inferiores. Después tenemos el esófago torácico, que viene de las arterias traqueobronquiales y ramas directas de la aorta, y la región del estómago, o sea, la región, perdón, abdominal, que medía aproximadamente 2 centímetros, ¿sí? La irrigación está dada por la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco. Bueno, Noé me dice que todavía no dieron epitelio gástrico y epitelio esofágico, pero fíjense esas características del epitelio porque
da un punto a favor en el oral. Entonces, la irrigación arterial va a depender el segmento del esófago. La porción superior, a ver, la porción superior o cervical va a estar dada por las tiroides inferiores, la porción torácica por las arterias traqueobronquiales o ramas directas de la aorta, y la porción abdominal de la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco. Ahora, las venas, ¿sí? Tengo venas esofágicas superiores, ¿sí?, que va a la vena tiroidea inferior, ¿sí?, venas esofágicas medias, que van a ir a las venas superiores bronquiales, pericárdigas, las ácigos y las hemiácigos, y las venas esofágicas inferiores a la vena gástrica izquierda. Ahora vamos a ver esto. La parte de el esófago abdominal, ¿sí?, va a drenar a la vena gástrica, que la vena gástrica después drena a lo que conocemos como vena porta, que ya lo vamos a dar. Lo que corresponde al esófago torácico van a drenar a las esofágicas, a las ácigos y a las hemiácigos, y lo que corresponde al esófago cervical van a drenar a la vena tiroidea, que luego van a drenar a los confluentes. Nunca vi que nadie tome de irrigación venosa, sí irrigación arterial. ¿Cuáles son las relaciones, sí? El esófago va a estar rodeado por una vaina adherente, ¿sí? Vamos a tener en la región anterior, relacionado con la tráquea, ¿sí?, en la región cervical del esófago, relacionado con la tráquea, la glándula tiroides, paratiroides, ¿sí? Acá vemos. Lo que corresponde a los surcos traqueoesofágicos, ¿sí?, donde vamos a ver al nervio laringio recurrente, rama del vago. Saber dónde el vago da al recurrente derecho e izquierdo, ya les dije que hay un video en el canal de YouTube que explica eso. En la parte posterior vemos que está relacionado con el espacio retroesofágico, la fascia prevertebral y las regiones prevertebrales, la cadena simpática cervical, que son ramos nerviosos simpáticos, y lateralmente por el paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? ¿Se acuerdan? Paquete vasculonervioso del cuello dividido en dos: una región inferior, donde tengo la carótida primitiva, la vena yugular y el nervio vago, y una región superior donde tengo la división de la carótida primitiva en carótida interna y externa, el nervio vago y la yugular. Repasar. Después, el esófago torácico, en la parte anterior sigue la tráquea, ¿sí?, con su bifurcación que era carina. Los nervios laringios, izquierdo. Vamos a ver su relación con respecto a la aurícula izquierda. Posteriormente, ¿a quién vamos a tener? Al espacio retroesofágico. Vamos a tener al conducto torácico, que es un conducto linfático, que lo damos en retroperitoneo. Vamos a tener a la aorta torácica, a las arterias intercostales derechas, a las venas hemiácigos. En la región derecha vamos a ver que esta región derecha del esófago está relacionado con la pleura mediastínica, el callado de la vena ácigos, las arterias bronquiales derecha, el nervio vago derecho y el pedículo pulmonar. En cambio, del lado izquierdo, vamos a ver que el lado izquierdo del esófago está relacionado con la arteria carótida primitiva. ¿Por qué? Porque la carótida primitiva izquierda nace directamente del callado aórtico, la subclavia izquierda también porque nacen directamente del callado aórtico, el nervio vago izquierdo, el callado aórtico propiamente dicha, la aorta torácica, que está a su lado izquierdo, el nervio laringio recurrente, porque el laringio recurrente izquierdo se lo da a nivel del callado,
el nervio laringio recurrente derecho está a nivel de la subclavia, diferencias, hay que saber eso, y el pedículo pulmonar izquierdo. El esófago abdominal, estos 2 centímetros de esófago que tenemos, ¿sí? Va a pasar por el diafragma con los nervios vagos, ¿sí? Tanto posterior como anterior. También vamos a tener los ligamentos frenoesofágicos que habíamos dado, que eran los ligamentos que mantenían al esófago en esa posición. Vamos a ver que su relación que vimos ahora en la corbata suiza con el epitelio gástrico, si ese cambio de epitelio que hay con el estómago, la válvula de Kubarov, que está en el epitelio gástrico. Esta unión de los epitelios, tanto esofágico como gástrico, se llama pliegue zigzag, ¿sí? Y ahí está la válvula de Kubarov, que evita el reflujo gástrico. Bueno, y anterior, ¿qué tiene? Fíjense, este es el esófago abdominal, este pedacito que vemos acá. Vamos a ver que en su borde derecho tiene lo que corresponde al epiplón menor, ¿sí? Que es la unión entre hígado y la curvatura menor del estómago. El lóbulo izquierdo del hígado, la región anterior, tapando, ¿sí?, a lo que es el esófago abdominal, y en esta región izquierda vemos al espacio de Traube, que más adelante vamos a ver que es un espacio de hipersonoridad que existe en relación a la tuberosidad mayor del estómago, el vaso, ¿sí?, que está por detrás. Vamos a ver que del lado izquierdo, ¿sí?, vamos a tener la cesura gástrica, o ángulo de His, este ángulo que vimos en la corbata suiza, y posteriormente, ¿qué tengo? ¿Sí? Posteriormente el peritoneo se relaciona con lo que es el diafragma, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener al duodenopáncreas, ¿sí?, que está bien posterior y está adosado a través de un meso que se llama mesoduodenopáncreas. Lo adosa a la pared posterior y lo deja firme. Y también vemos los plexos venosos más profundamente. Me interesa más que nada esta relación que vimos acá de los epiplones. Bueno chicos, hasta acá es la clase de hoy.